detalles que hay que estar muy atentos, ¿no? Desde el aspecto académico, aspecto administrativo, hasta el aspecto legal, ¿no? Hasta el aspecto legal, ¿no? Hemos visto que si una historia clínica no está bien elaborada, pues podemos caer, ¿no?, en muchos problemas legales y sin querer queriendo podemos estar detenidos, ¿no?, si es que no tenemos el cuidado de hacer una buena historia clínica. Y remarcar, ¿no?, qué bueno sería, ¿no?, que a la doctora, que es jefe de un servicio, le llame pues al juzgado por un paciente que ha atendido hace una semana, hace un mes. No, a veces nos llaman 5 años después, 6 años después, 10 años después. ¿Qué nos vamos a acordar, no? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos de estadística la historia clínica, porque vamos a fiarnos, vamos a confiar, vamos a llenar todos nuestros datos y recordar de la historia clínica para poder nosotros opinar. Y si esa historia clínica no está bien hecha, podemos caer realmente en el juego legal y de verdad ir muchas veces a sitios que jamás hemos imaginado los médicos, ¿no? Entonces hay que tener presente todos esos detalles de la historia clínica, sobre todo, ¿no?, la parte pasiva, la parte activa, y siempre nos preguntan, ¿no?, y eso lo dominan bien los abogados, ¿no?, ¿cuántos años podemos nosotros tener la historia clínica guardadita? ¿No es cierto? ¿Cuántos años? 15. Fuerte. 15 años, ¿no es cierto? Esa podría ser una de nuestras defensas, ¿no? 15 años, listo, ¿no? Pero en esos 15 años muchas veces nos han llamado y de verdad que por eso somos nosotros muy exigentes para que la historia clínica sea bien hecha en los servicios, no pensando en el momento, sino pensando en el futuro, porque siempre hay dificultades, siempre hay reclamos, siempre hay problemas. Y al médico lo citan a cualquier parte de nuestro Perú, ¿no? Está juzgado tal sitio y tiene que ir. Si no hace usted un trámite para que traigan todo a Lima, tiene que ir, ¿no? Y tiene que ir enterado de lo que hubo con el paciente, porque el juez le pregunta: ustedes pusieron tal diagnóstico, ¿por qué pusieron ese diagnóstico? Doctor, ¿y qué examen le dijeron que corroboró ese diagnóstico? ¿Y qué tratamiento le dieron, doctor? Doctor, vamos a suponer que sea un juicio de herencia, porque es lo más frecuente, ¿no? Y que el señor estaba en condiciones para decidir qué iba a regalar, qué iba a dejar, qué iba a entregar, o estaba en capacidad de diferenciar, ¿no?, la cantidad de terreno, de dinero o de bienes que tenía en ese momento, ¿no? Si usted no tiene una buena historia clínica, ¿qué te vas a acordar, ¿no? Entonces, por eso es que es importantísimo, ¿no?, la historia clínica. Luego, han visto ustedes el esquema de la historia clínica. En neurología no varía en realidad su estructura, ¿no? Investigación, actual, clínica. Quizás la costumbre que hay aquí en neurología es que todavía respetamos la enseñanza de los viejos maestros que decían: mejor en neurología es dar al final de la historia los diagnósticos, ¿no? Y decían diagnóstico de síndrome, diagnóstico fotográfico, diagnóstico nosológico, nosográfico, diagnóstico etiológico. Claro, ustedes ya vienen preparados de semiología general, además decirles qué es síndromes, ¿no? ¿Qué es síndromes? Es una crisis parcial, sí, se ha quedado con mirada fija, ¿no?
¿Qué síndrome? Rapidito. Es un conjunto de signos y síntomas. Lógico, pues, lógico. Lo medio, ya con eso estoy contento. Sé que han hecho una buena rotación de semiología general. Lógico, ¿no? Y es así, ¿no? Síndrome. Entonces vamos agrupando, y aquí se van a dar cuenta, pues, síndrome convulsivo, síndrome motor, síndrome de hipertensión craneana, síndrome de nervios craneales. Es decir, vamos agrupando, ¿no?, síntomas y signos. Y van saliendo los síndromes neurológicos. ¿Para qué nos sirven los síndromes? Ya los han remarcado. Para decir dónde está la lesión. Topografía, ¿no? Estará en el encéfalo, estará en tronco cerebral, dentro del encéfalo, estará en la médula, estará en nervios periféricos, ¿no es cierto? ¿No? Son lugares donde probablemente esté la lesión, que lo vamos a determinar con ayuda de nuestros síntomas. Y después, el diagnóstico nosológico, el título de la enfermedad, ¿no? Estaré frente a un proceso expansivo, estaré frente a una enfermedad desmovilizante, estaré frente a una epilepsia, estaré frente a una enfermedad infecciosa, es decir, la nosología, ¿no? Frente a qué estoy, y finalmente la ecografía. ¿Cuál es la chamba? ¿Cuál es el trabajo en semiología? Que ustedes salgan de aquí sabiendo agrupar bien síndromes y sabiendo decir la topografía de la enfermedad, de la lesión que ustedes están elaborando. La nosología va en clínica, la etiología y tratamiento va en clínica. Pero semiología es eso, ¿no? Agrupar bien los síndromes y decir dónde está la lesión. Y lo otro que tenemos que reforzar de la primera clase es el ABC de la semiología en neurología. ¿Cuándo digo que hay una lesión de primera neurona? ¿Cuándo digo que hay una lesión de segunda neurona? Y cuando hablo de primera neurona, también en algunos libros está como lesión central o lesión encéfalo-medular. Y cuando hablo de segunda lesión, de segunda neurona, en algunos libros está lesión periférica o lesión radículo-neurita. La ABC de semiología neurológica. Sí, pues, en ambos van a haber déficit motor, en ambos van a haber parálisis, pero el de primera neurona va acompañado de hipertonía, hiperreflexia y signos piramidales. Hipertonía, hiperreflexia y signos piramidales. Mientras que el déficit motor, la parálisis de una lesión de segunda neurona, ¿no?, va a ir acompañado de hipotonía, hiporreflexia y atrofia. Eso, muchachos, en la cabeza, no lo sé, memorícenlo hoy, mañana, en la noche, ¿no? Memorícenlo, porque eso es el ABC en semiología neurológica. Eso es lo que a cada momento nos preguntan, aun cuando somos residentes. No nos olvidemos. Entonces eso es la parte de entrada que vamos, ¿no?, reforzando y fijando cuando hablamos de historia clínica neurológica. Bien, y ya vienen después poco a poco los tópicos, los capítulos que vamos evaluando a nuestros pacientes, ¿no? Hoy me corresponde hablar de lo que es fases, actitud y marca. Claro, cuando uno examina a nuestro paciente,
En primer momento vamos a ver la carita de nuestro paciente, ¿no? Muchas veces vienen tranquilos, muchas veces vienen angustiados, ¿no? Nos han dicho en general, muchas veces vienen, desilusionados, muchas veces llegan ilusionados, ¿no? Con la carita viéndolo a ustedes como la solución de su problema de salud. Eso es lo primero que nosotros vemos cuando conversamos, cuando nos reunimos, cuando dialogamos con nuestro paciente. Pero en neurología nos dicen, ¿no? Cuando usted ve a un paciente neurológico y evalúa facies, hay lesiones neurológicas que le van a determinar lo que se llama la asimetría facial. ¿Por qué? Porque la lesión está en una hemisferia. Mientras que hay lesiones neurológicas, hay enfermedades neurológicas que le van a dar las facies no asimétricas o sin asimetría. ¿Por qué? Porque el compromiso es global. El compromiso, si se quiere, es en ambas hemisferias, ¿no? Por eso le dice sin asimetría o no asimetría. Y de verdad, quienes hicieron los libros no se equivocaron, ¿no? Porque vamos a poner ejemplos que vemos constantes. Uy, esta es la época, estamos en otoño y ahorita entramos a cambio de otoño a invierno. Esta es la época de los procesos virales. Esta es la época de las enfermedades virales, de las viroses, ¿no? Desde la gripe, que nos va a dar a cada momento, si nos agarra, nos va a agarrar, querramos o no querramos, ¿no? Entonces esta es la época en la cual vemos la parálisis facial periférica, y no decir la parálisis facial central, alteración de nervios craneales. ¿Qué es una parálisis facial periférica? Es una entidad determinada por una lesión de la porción periférica, del nervio facial, determinada por la lesión de la porción periférica del nervio facial, que va a dar en una hemicara debilidad, caracterizado por borramiento de surcos frontales de ese lado, debilidad del auricular de los párpados de ese lado, borramiento de surco nasogeniano de ese lado, debilidad del buccinador, caída de comisura labial y debilidad del músculo cutáneo, o también llamado platísimo. Características de una parálisis facial periférica que da una debilidad en toda una hemicara. Y aquí es bueno grabar, muchachos, lo que existe en la debilidad del auricular de los párpados, el llamado signo de Bell. Sí, pues los autores tenían razón. Cuando una persona tiene una parálisis facial periférica, va a tener dificultad para concluir el párpado. El ojo se le queda abierto, ¿no? No puede cerrar los ojos. El paciente dice, doctor, no puedo cerrar los ojos. Ese hecho de quedarse con los ojos abiertos
A eso se le llama el signo de Bell. Es tan característico este signo que cuando ustedes vayan a los libros, a las revistas, ¿no?, a los tratados, muchas veces no está el título de parálisis facial periférica, sino de frente, parálisis de Bell. Es tan característico este signo, miren, ¿no?, que los libros dicen, tuvo parálisis de Bell derecha. Ya sabes que ha sido una parálisis facial periférica derecha. Entonces, ¿qué es cuando llega el paciente a ustedes? ¿No? Les dice, doctor, no puedo cerrar mis ojos, ¿no? Y la verdad es, ¿sabes? Cierra tus ojitos, se queda abierto. Cierra tus ojitos, se queda abierto. Ese hecho de quedarse abierto por la debilidad de lo auricular de los párpados se llama el signo de Bell. Sin embargo, hay otro colega que no se quedó atrás y dijo, está bien, pues, si este paciente habla de un signo de Bell, yo también voy a poner mi signo de Sux, o son un signo de Soukes, ¿no? Se escribe Soukes, que aparece en el proceso de recuperación, que aparece en el proceso de curación de la parálisis facial. Miren acá, sí, pues, cuando llegó el paciente a ustedes decía, doctor, no puedo cerrar, me lagrimea, me arde los ojos. Ese es el signo de Bell. Le dan ustedes su tratamiento y a los 15, 20 días y el pacientito va a poder ya cerrar los ojitos. Doctor, ya no me arde mucho, pero ya puedo cerrar los ojitos. Pero si ustedes le dicen, a ver, cierra fuerte, en el lado sano se esconden las pestañas. En el lado enfermo todavía quedan las pestañas. A eso se dio cuenta Sux y dijo, bueno, voy a poner el signo de las pestañas, pero como el otro ha puesto su nombre, yo también pongo mi nombre. Entonces los libros están como signo de Sux o signo de las pestañas. Entonces son dos signos característicos, no patonomónicos, ¿no?, pero característicos, y que ustedes lo van a ver seguido, muchachos, cuando haya una persona, un amigo, un vecino y los aborda a ustedes porque le ha dado una parálisis facial. En este caso el ejemplo es lado derecho. Pero miren las características semiológicas que va a tener la parálisis facial periférica. Esta es la época que los neurólogos recibimos en la consulta muchas parálisis facial periférica. Pero así como hay parálisis facial periférica, también hay la llamada parálisis facial central, que acompaña al déficit motor en los accidentes cerebrovasculares, que acompaña al déficit motor en los accidentes cerebrovasculares. Sí, pues, porque es debido a una lesión de la porción supranuclear del nervio facial, de la porción supranuclear del nervio facial. Y vamos a encontrar parálisis o disminución de fuerza en los 2/3 inferiores de la hemicara, de la cara contralateral a la lesión. De la cara contralateral a la lesión. Encontrándose debilidad del auricular de los párpados, debilidad del buccinador, morramiento del surco nasogeniano, caída de comisura labial y debilidad del músculo platisma o músculo cutáneo. Es decir, se respetan los surcos frontales.
Es decir, se respetan los surcos frontales. Claro, asimetría facial, porque ha habido lesión de un solo lado. Y esto lo veremos cuando hagamos nuestro seminario de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Seminario de accidentes cerebrovasculares. Bien. El doctor me ha puesto NC, nervios craneales. Sí, pues. Pero todos los nervios craneales me van a dar asimetría. No, vamos a apuntar los más frecuentes. Los más frecuentes. Los más frecuentes, y que es lo que más van ustedes a asistir, a atender en una emergencia, desde que sean alumnos o internos, es la lesión del tercero o la lesión del sexto nervio craneal. Sobre todo el tercero, que es más dramático, ¿no? Es dramático. Porque en una lesión del tercero puede haber la caída del párpado superior, ¿no? Dando lo que se llama Entonces, matosis parcial. ¿No es cierto? Un buen día el trabajador va, se va a su espejo y se da cuenta que un párpado está caído y no puede abrir el ojo. Lógico. Se asusta, ¿no? Piensa, ¿qué piensa primero? Un derrame cerebral. Me está dando un derrame, se viste, cambia, vuela a la emergencia. Entonces ustedes no lo examinan y cuando está así, sí, pues va a tener lo que ya nosotros sabemos se llama tosis palpebral. Cuando hay una tosis palpebral, se nos tiene que venir a la cabeza, ¿no? Tosis palpebral, ¿quién inerva al párpado superior? ¿Qué nervio craneal? El tercero. Lo primerito que piensan es en una lesión del tercer nervio craneal. En ese momento, ustedes lo tranquilizan, ¿no? Lo que van a hacer es, para asegurarse, levantar el párpado. Y al levantar el párpado, vamos a ver que el ojito va a estar traccionado hacia afuera. Levantan ustedes el párpado y el ojo de ese lado va a estar. ¿Por qué? Porque el tercero, ¿qué hace? Lleva el ojo hacia adentro. Y como se ha debilitado, el sexto, ¡guau!, lo jala hacia afuera. Cuando ustedes le levantan el párpado, ven una exotropia, ven un estrabismo externo, ¿no? Ven el ojo desviado hacia afuera. Entonces ustedes dicen, ah, caramba, aquí ya se corrobora que ha habido una lesión del tercer nervio craneal, ¿no? El tercer nervio craneal, ¿no? Y lo tranquilizan, hacen su plan de trabajo y comienzan el tratamiento. Aprovechando de esto, a veces, ¿no?, el sexto también es dramático para quien no está en medicina. Pues para nosotros mismos, ¿no? Un buen día te levantas, ¿no? Puñales, tu ojo está torcido, ¿no? Está metido hacia adentro, ¿no? Te asustas, ¿qué pasa? Estoy virolo, ¿no? Imagínense, ¿no? Y encima de eso comienzas a ver borroso y doble, ¡uf!, vuelas a la emergencia, y entonces se encuentran con uno de ustedes, ¿no? Y lo examinan y ven que el ojito, ¿no?, está tirado hacia adentro, ¿no? Un estrabismo convergente, ¿no? Una endotropia o una tracción del ojo hacia adentro, mientras que el otro está normal. Ustedes dicen, aquí ha habido una lesión. ¿De quién? El sexto nervio craneal, porque el sexto nervio craneal es el que se encarga de llevar el ojo hacia afuera. Al estar debilitado, el otro, pues recto interno, ¡guau!, se lo lleva y lo van a ver así. Ese es el momento agudo, el momento de emergencia que van a acudir a ustedes, ¿no?, asustadísimos nuestros pacientes. ¿Y por qué no pongo como ejemplo el tercero y el sexto? Porque es frecuente. Es frecuente en dos enfermedades, en los hipertensos y en los diabéticos. Entonces, ¿por qué es frecuente, doctor? ¿Cuántos millones de hipertensos
¿Cuántos millones de diabéticos hay en el mundo? ¿Cuántos miles de hipertensos, miles de diabéticos hay en nuestro Perú? ¿No? De esos, la mayoría, por no decir todos, hacen la complicación neurológica. Y la primera, o una de las primeras, es esta. Entonces ya cuando ustedes hacen historias, dicen, sí, yo soy diabético, a su cuenta, sí, ¿sabe qué? Yo sufro la presión y no he tomado mis pastillas, la clásica, no he tomado mis pastillas hace 10 días, 15 días, porque no tenía para comer. Entonces, es lo que sucede, ¡bum!, aterriza en la emergencia. Y entonces, es también un ejemplo de lesión neurológica en una hemicara que ha determinado una asimetría facial, sobre todo el que está con ptosis palpebral. Pero sin embargo, siempre es bueno que les diga, como ejemplo, hay también las llamadas enfermedades degenerativas. Y dentro de las enfermedades degenerativas están las miopatías, o para ser más elegante, ¿no?, las distrofias musculares, las miopatías, que se trata de una enfermedad en el cual hay una atrofia, una sequedad de las fibras musculares. Y lamentablemente son de curso progresivo, llegando a una atrofia generalizada. Ese es el concepto de la miopatía: sequedad del músculo, atrofia muscular. Y a veces esa zona donde está comprometida solo vemos hueso y pellejo. Y entonces, sí, pues es cierto, ¿cierto? Nosotros vemos miopatías que debutan a veces en el músculo frontal. Unos meses después pasa al auricular de los párpados, pasa al buccinador, pasa al auricular de los labios de una manera asimétrica. Y nos encontramos a veces con pacientes con una hemiatrofia facial. Hemiatrofia facial. Ahí entra a tallar la anamnesis, ¿no es cierto? En una parálisis facial periférica, ¿no? Va a ser confundir, ¿no? El paciente va a decir, ayer he estado bien, hoy estoy torcido. En cambio, en una miopatía o una distrofia muscular, sí, doctor, yo ya estoy más o menos mal hace, vamos a suponer, 20 días. Y he notado que se me ha ido chupando, secando la frente, doctor, ¿no? Pero vengo porque ya desde ayer ya noto que se me está chupando también la cara, y así sucesivamente, ¿no? Y a veces ustedes lo encuentran 1 o 2 meses después, y en realidad encuentran todo el compromiso de toda una hemicara. Y está descrita las hemiatrofias faciales de Romberg, como ejemplo, en muchas revistas, en muchos libros. Entonces, las enfermedades degenerativas también pueden dar lesiones a nivel de una hemicara, determinando lo que llamamos la asimetría facial. Ejemplos de enfermedades neurológicas que van a dar asimetría facial, hay pues otras enfermedades que comprometen toda la cara y te dan las llamadas facies sin asimetría. Dentro de ellos vamos a tener al Parkinson como más frecuente. Ponemos como ejemplo en realidad los más frecuentes. Hay un listado enorme, ¿no? Pasaríamos toda la mañana hablando de todo, pero tratamos de darle a ustedes lo que más van a ver, lo más frecuente, ¿no? Y uno de ellos es el Parkinson, otro es la corea, otro es la miastenia,
y para no desentonar entre las degenerativas la misma neuropatia. O, ya les he dicho, para ser más elegante, distrofias musculares. Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Enfermedad determinada por alteración del sistema extrapiramidal, que va a determinar lentitud y movimiento involuntario en varias zonas corporales. A nivel facial va a dar la llamada facies rígida, facies inexpresiva, facies pétrea, facies hipomímica, facies anímica, facies seria, nombrecitos que nos dicen que hay una lentitud en las gesticulaciones. Lentitud en las gesticulaciones. Algunos libros dicen por ahí facies dura, está duro el pata, dice, ¿no? Como si se hubiera prendido, ¿no? Está duro, dice, está duro, está rígido, ¿no? Y es verdad, cuando ustedes ven un paciente parkinsoniano y entra a su consulta, de verdad, ya desde el momento que conversan ustedes le ven una fase rígida, dura. ¿Cómo está, doctor Alvarado? ¿Cómo va? Acá pues quiero que usted me atienda, doctor, no sé qué pasa, estoy un poco rígido, un poco duro. Esa es la pregunta. Ya ustedes van haciendo amistad, conversan, les dan una broma, ¿no? Y se comienza a reír. Escucha, el hombre se goza, pero está duro, está rígido, porque hay debido a la lesión extrapiramidal, una rigidez de expresión. Y los semiólogos no tienen toda la razón, ¿no? ¿Han visto los nombrecitos que ponen? Hipomímica, inexpresiva, no rígida, no con lentitud de movimiento. Es cierto, ¿no? Una fase rígida o inexpresiva. Pero al ladito de Parkinson tenemos que acordarnos del Corea. La corea es una lesión a nivel de neurotransmisores que va a determinar movimientos involuntarios, movimientos bruscos, movimientos violentos. Por eso que a nivel de la cara se dice que el coreico tiene una facies gesticulante. Abunda en gesticulación. Es decir, es todo lo contrario del Parkinson. Es todo lo contrario de nuestro Parkinson, que está duro, ¿no? En cambio el coreico, desde que entra a la consulta, ¿no? Lo saluda, ¿no? Es correcto, ¿no? ¿Cómo está? Usted, por favor, me examine, no sé qué me pasa, ¿no? Entonces ustedes ven que se le cierran los ojos, se les abren los ojos, se protruyen los labios, se le meten los labios, la lengua, y a veces se le mueve la lengua que tiene dificultad para expresarse. Usted dice, tranquilito, señor, siéntese tranquilo, ¿no? Y está conversando con ustedes, pero está, sí, doctor, estoy así hace varios días, doctor. Entonces, vemos la famosa facies gesticulante. Y Corea es bueno nosotros fijarlo y describirlo. Porque Corea, cuando veamos en clínica, Corea vamos a ver en el niño, Corea vamos a ver en el joven adulto, Corea vamos a ver en el viejito, y Corea vamos a ver en las jovencitas embarazadas. ¿Cierto? Eso es bonito recordar. En el niño ya les han explicado, seguro, o ya han escuchado la famosa fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática, que dentro de sus criterios diagnósticos está la corea. Y muchas veces papá, mamá no están enterados
de que el niñito tiene una lesión en el corazón y debuta con movimientos, ¿no?, involuntarios, tipo así, gesticulación. Entonces, papá, mamá se asustan porque ve que el niño comenzó, ¿no?, y ellos ya dicen tics, pues se lo llevan inmediatamente al hospital del niño, donde van a ver bastante estos cuadros, lo examinan bien, le hacen sus pruebas y sucede que está el niñito comenzando la llamada fiebre reumática, ¿no?, que es donde las antistreptolicinas van a estar elevadas, el estreptococo hemolítico va a estar presente, puede haber valvulopatías, puede haber alteraciones cardíacas, ¿no?, y se asocia el movimiento involuntario. Muchas veces el debut es por la facies gesticulante del niño, sin imaginar papá, mamá, que va a aterrizar en un tratamiento cardiológico que a veces basta cirugía, ¿no? Pero eso hay que recordar. Muchos nos han hablado de la Corea. Esta Corea es llamada Corea del Niño o Corea de Sydenham. ¿Recuerden? Esto lo van a reforzar en clínica, pero se lo voy diciendo. Sydenham, en honor a quienes escribieron, ¿no? Pero también hay la Corea del adulto, ¿no?, o Corea de Huntington, ¿no?, en honor a quien escribió la Corea del adulto, la Corea del adulto mayor, que lamentablemente cursa con ya cuadros de déficit cognitivo moderado a severo y llegan a la demencia. Entonces, cada vez que ustedes escuchen Corea de Huntington, lo van a relacionar seguro ya con una demencia, porque cuando aterrizan a nosotros, ya llegan con ciertos cuadros demenciales. La Corea del adulto. Sí, pues, pero aquí para ustedes, y sobre todo para las niñas, tienen que saber, cuando vean un adulto con Corea, ¿no?, doctora, ¿no?, ustedes tranquilitos nomás, porque uno de los síntomas del Corea de Huntington es la coprolalia. Es decir, de 10 palabras, 9 son lisuras, o a veces de 10 palabras, 10 son lisuras. Entonces ustedes tienen que estar atentos, ¿no?, poner coprolalia, decir, ¿cómo estás? Doctora, estoy acá, jodido, tengo contento, ¿no?, así, ¿no? Entonces, ¡oh, malcriado! No, bueno. Ya ven la Corea, ven la fase gesticulante, ustedes dicen, ah, ya, eso, bueno, así, dentro del síntoma, coprolalia. No se alarmen, no se asusten, ¿no? ¡Uy, mis oídos! ¡Uy, qué están escuchando! ¡Fisura! Coprolalia, ¿no? Así que eso es lo que llama la atención, ¿no? Y de verdad, ya entran en fase de anexiar y lamentablemente, ¿no?, a los cursos progresivos fallece nuestro paciente coleico mayor o adulto. Huntington describió eso muy bien y de verdad que clínico lo vamos a revisar bastante. Pero entre el niño y el adulto, el joven, ¿no es cierto? Pero hay la Corea gravídica, que es la Corea de las jovencitas. A veces las jovencitas, ¿no?, comienzan un buen día a tener sus movimientos gesticulantes, ¿no?, comienzan con sus coreas, ¿no? Entonces mamá, papá se asustan, ¿qué pasa, hija? No sé, papá, estoy con tics, ese tic, ¿no? Entonces, lógico, los papá, mamá traen al médico, van a ser neurólogos, ¿no? Llega al consultorio neurológico, entonces uno ve, acá, ¿qué edad tienes, hijita? 18, ¿qué edad tienes, hijita? 15, ¿qué edad tienes, hijita? 16, ¿qué edad tienes, hijita? Y ya ustedes ven la fase gesticulante. Entonces, dentro de su plan de trabajo, ustedes van a pedir test de embarazo. ¿Por qué? Porque ya pues, ustedes han estudiado y saben que la Corea de la jovencita puede ser por embarazo, es la Corea gravídica. Oiga, pero cuando papá y mamá reciben la orden y dice test de embarazo, escucha, los mira a ustedes, se pone su cara de amargo y dice, oiga, doctor, ¿qué le pasa a usted?
¿Usted es ginecólogo? ¿Qué cosa? Yo venía a una consulta neurológica. ¿Qué es eso del tema del embarazo? No, ustedes les quieren explicar, ¿no? No, mire señor, ¿qué? No, ¿usted qué se ha creído? O sea, le dicen su vida, ustedes siguen preparados, ¿ah? Su vida, le dicen, se van, pero dejan ahí la hora, mañoso, desgraciado. Ustedes tranquilos, no, ustedes han cumplido su chamba. Si hay una corea, una jovencita, tienen que, dentro de su prescripción diagnóstica, descartar si está o no embarazada, porque puede ser una corea gravídica. Y efectivamente, pues, ¿no? 20 días después que los han guapeado, que los han gritado, que les han dicho su vida a ustedes, ¿no? Viene pues la jovencita, aparece, generalmente regresa, ¿no? Las pacientes que han tenido han regresado, pero ya no regresan solas, ni por papá ni por mamá, sino regresan con el culpable, ¿no? Regresan con el machete, por lo menos le digo, ¿no? Regresan con el machete, ¿no? Entonces ya pues llegan, pues, ¿no? Yo te hablo la historia y esta es la hijita, ¿qué tal? Sí, doctor, le entrega el sobrecito. Ya usted agarra, ¿no? La ve a ella y está así, ¿no? Lo ves a él y le está, mira, usted soy asustado. Entonces ya te saber, ¿cómo? Ya, positivo, pues, ¿no? Está gestando, ¿no? Entonces la miro a ella y peor otra vez se pone, ¿no? Y ahí dirijo la mirada al culpable, me queda mirando así y le hago así. Y yo... Peor todavía cuando digo, compadre, te casas, ¿no? Te casas, compadre. Claro, así es. Muchas veces las chicas no saben que están embarazadas. Debutan con la fases coreica, y resulta que están embarazadas y entonces casi siempre, como le digo, van a revisar con el jovencito y ya ellos se tienen que encargar de informar a papá y a mamá, ya lo gritarán a ellos, pues ya no nos van a gritar a nosotros, ¿no? Pero esa es la historia y eso es cómo les va a llegar a ustedes los pacientes con la fase gesticular, enfermedad que ha comprometido toda la cara, no hay asimetría. ¿Ah? Doctor, ¿eso es una complicación normal o es una... No, es una buena pregunta. Se ha hecho un trabajo, hay un trabajo acá los neurólogos, hacemos mucho trabajo de investigación. ¿Qué encontramos? Desde que yo era asistente del primer año, comencé a jalar. Conclusión. La corea gravídica se ve en las jovencitas que de niñas tuvieron fiebre normal. En la mayoría, no todos, pero en la mayoría. Entonces, sería como una reactivación del cuadro. Esa fue la conclusión que sacamos luego de una revisión de varios pacientitos con corea que habían llevado. Bien, otro ejemplo. La miastenia. Enfermedad que ocurre por alteración de neurotransmisores a nivel del espacio neuromuscular. Que va a determinar debilidad muscular generalizada con la característica de ser a predominio vespertino. Ah, caray, ¿no es cierto? Debilidad muscular. Sí, doctor, yo en la mañana manejo muy fuerte, ¿verdad? Soy el increíble Hulk, ¿no? A chambear, doctor. Pero eso a las 11 de la mañana, escucha, doctor, me siento cansado, me siento débil, se me bajan las pilas, doctor. Doctor, y a las 4 o 5 de la tarde ya no tengo fuerza. Yo voy en un segundo piso, doctor, ya no puedo subir las escaleras, me tienen que ayudar. Debilidad muscular durante el día, predominio de las tardes. Esa es la anamnesis de la miastenia. ¿Y por qué llega a nosotros a veces? Porque en la tarde van a tener
borramiento de surcos frontales, debilidad del orbicular de los párpados, cortosis palpebral bilateral, debilidad del bucinador, caída de comisuras labiales y debilidad de los músculos cutáneos o platísticos. Es decir, una facies borrada, sobre todo en las tardes. Y él les va a decir, el doctor, mañana yo me he levantado todo, yo me espejo, me he peinado, mis ojos bien abiertos, todo bien, doctor, me pongo como todos los días y me voy a chambear. Pero ahora en la tarde, doctor, los ojos se me han cerrado, doctor, ¿no? Y llegan así, perdone, doctor, pero tengo que hacer así para conversar con usted, o si no tengo que hacer así para conversar con usted, ¿no? Una facies borrada. ¿No? Y le va a decir, en la mañana estuve normal, yo no sé qué me pasa en las tardes, doctor, se me van las pilas, se me bajan las pilas. Miastenia gravis. Miastenia gravis. Es una entidad que también lo van a ver con mucha frecuencia, ¿no? Por eso lo pongo como ejemplo. Y finalmente, ¿no? Las miopatías, que vimos que esa patología podía comenzar asimétricamente, pero después el bandido pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Y entonces vamos a encontrar la llamada atrofia facial, facies miopáticas. Miren lo que dicen los semiólogos: facies descarnadas, facies hueso y pellejo, facies adelgazadas, facies cadavéricas. El semiólogo es eso, pues, el semiólogo. Los ojos, por ahí comienza el diagnóstico, ¿no? Mira y describe, ¿no? Y miren todos los nombres que cuando uno revisa los libros de semiología le dicen a aquel paciente que tiene una miopatía que ya comprometió ambas cervicales o toda la cara, ¿no? Y eso va a progresar, porque la miopatía es una entidad de curso progresivo que va atrofiando los grupos musculares, ¿no? Lentamente. Y entonces, ahí hemos tratado de poner, ¿no? Las enfermedades más frecuentes que ustedes van a ver y que van a asistir en una emergencia, ¿no? Cuando evalúen carita o facies de nuestro paciente en una alteración neuronal. El otro tópico es actitud, ¿no es cierto? Actitud. Ya en semiología general nos han dicho, usted escribe, apunta tal como ve el paciente. Actitud de pie, actitud sentado, actitud de cúbito dorsal, actitud de cúbito ventral, actitud de cúbito lateral, actitud indiferente, ¿no? Esos son los nombrecitos que nos han aconsejado nuestros colegas de psicología general. Y acá en neurología también lo utilizamos, tenemos que utilizar, porque así a veces llegan nuestros pacientes. Pero hay algunas enfermedades que nos van a dar ciertas actitudes hasta cierto grado típicas, ¿no? Hasta cierto grado típicas que tenemos que recordar, tenemos que saberlo. Por ejemplo, la primera, en la meningitis o en el síndrome meningio, sí. Cada vez que escuchamos síndrome meningio se nos viene a la cabeza esa actitud que ya nos hemos manifestado y que seguro que lo tienen aquí en mente, ¿no? La actitud de Gatillo, sí. ¿cierto? Una actitud que casi adopta, como se dice, la actitud fetal de nuestro paciente, ¿no? Que ya en teoría vamos a ver por qué adopta esa actitud, porque hay una razón, ¿no? Pero es la actitud en gatillo, más frecuente. Sin embargo, hay otras actitudes que también que el meningítico puede adoptar, que es el opis Toto. totonus.
¿cierto? Y al revés. En arco. Y se arquea terriblemente. Pero también hay otra actitud. El pleuro totum, Pero de que ramas. viene de pleura. De ramas pleurales. Que viene de pleura. O sea, el resultito puede estar sí. ¿No? Pleuro totum, izquierda o derecha. Y finalmente hay otra actitud. El totum. Ahí, cuando el paciente está así, rígido, tabla, horizontal, no así, tabla. ¿Por qué? Porque la contractura anterior es igual que la posterior. Entonces el paciente está rígido, está. Raros estas actitudes, pero hay que tenerlo aquí en la cabeza para nuestro examen de residencia. Esto no nos van a preguntar, pero esto sí. ¿No? Esa actitud del síndrome benigno, te ponen esto, si no te enseñaron, volaste. Y te lo ponen ahí. Y dices, no, para eso han venido acá, ya le soplé. Entonces, ahí tienen las actitudes que puede adoptar nuestro síndrome benigno. Vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares, y hemos dicho ahorita que vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente que tiene un derrame? En el paciente que tiene un derrame. Frecuentemente, si la lesión está acá, por definición, si es arriba encefálico, y aprenderemos en el seminario, voy a tener mi Hipertensión. parálisis facial central, contralateral a la lesión. Lesión acá, parálisis facial acá. Como la vía piramidal es cruzada, voy a tener mi hemiparesia o hemiplegia contralateral a la lesión. ¿No es cierto? Entonces, yo les decía, la parálisis facial central muchas veces acompaña al déficit motor en un accidente cerebrovascular. Ahí está, lo acompaña, ¿no? En el mismo lado. ¿Ya? El primerito que tiene que tener en la cabeza ustedes. Como aquí hay una debilidad del buccinador, mi paciente va a tener lo que se llama el signo de fumador de pipa. Ahí, el signo de fumador de pipa. Y lo otro que tenemos que recordar, muchas veces mi paciente va a adoptar esa actitud, va a tener la mirada dirigida hacia el lado de la lesión. Entonces, dice, paciente mira la lesión, paciente mira a su lesión. Son dos cosas que ustedes tienen que tener en la cabeza frente a un paciente que le ha dado un accidente cerebrovascular, un disturbo cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Cuando le hablen así, el paciente no les entiende, pero nada, ¿no? Pues ustedes le dicen a su papito le ha dado un derrame, ya doctor, ¿no? Más conocido como derrame, ¿no? Mirada hacia su lesión, el signo del fumador de pipa y en mi cuerpo paralizado. Eso es lo primero que tenemos que grabar. Pero de una vez se lo digo. Pero sí puede, doctor, cuando hay una lesión hemisférica, alta. Pero doctor, yo he visto que hay infartos, lesiones vasculares en tronco cerebral. ¿No es cierto? En tronco cerebral. ¿Y qué cosa hay en tronco cerebral?
La emergencia de los nervios craneales. La emergencia de los nervios craneales. Entonces, cuando hay una lesión en tronco cerebral, ¿no? Tendré una lesión de nervio craneal, pero también tendré una hemiplegia o una hemiparesia. Entonces, como la vía piramidal siempre es cruzada, que la lesión sea acá, acá, el tronco, entonces lesión en este lado me va a dar una hemiparesia o hemiplegia del otro lado, ¿no es cierto? Pero el nervio craneal no se cruza. Entonces, en este mismo lado vas a tener lesión de un nervio craneal. Hemiplegia con alteración de un nervio craneal contralateral. No es igual que esto. ¿Captado? A esto se le llama hemiplegia directa. A esto se le llama hemiplegia cruzada o alterna. Va a depender del lugar de la lesión, ¿no? Si se lesiona el mesencéfalo, ahí está el tercero, el cuarto nervio craneal. Si se lesiona la protuberancia, ahí ¿quiénes están? Habla, para que te despiertes. El quinto, el sexto. ¿Este huevo? ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Has estudiado hasta tarde, seguro que resulta que... No. Vitalidad, yo estoy viejo y estoy con la vitalidad, con mi fortaleza hasta la una, después de la una ya no puedo caminar, ¿no? Pero aprovecho mis clases en la mañana, porque la tarde ya estoy... ¿No? Si es una lesión en bulbo, ¿qué nervio se les recuerda el bulbo? Entonces tienen que tener, ¿no?, el recuerdo anatómico para entender, ¿no? Si es el mesencéfalo, tercero, cuarto. Si es protuberancia, ¿no?, quinto, sexto, séptimo. Octavo un poco, ¿no? Si es bulbo, 9, 10, 11, 12. Entonces vas a tener una lesión del nervio craneal con una hemiplegia contralateral. Y tú, al examinar aquí una lesión del nervio craneal, si tú encuentras una lesión del tercero, dirás, ah, caramba, mi topografía es mesencéfalo. Seguro que este señor ha tenido un infarto mesencefálico. ¿Ven cómo va jalando la semiología a su clínica? Pero bueno, esa actitud. Entonces estás frente a una hemiplegia cruzada o alterna. Pero aquí mismo, los dos comienzan a mejorar. ¿Para qué están los neurólogos? ¿No? Está hemipléjico, comienza el tratamiento y ya estará hemiparésico, ¿no? Y podrá ya ir agarrando fuerzas ese lado que estaba paralizado. Pero tiene su característica el bandido. Ese hemipléjico va a recuperar de la siguiente manera. Va a comenzar a doblar el bracito ahí, va a comenzar a meter el pulgar ahí y el resto lo dedos por el culo. Entonces, en el brazo van a encontrar una ligera flexión, pulgar sobre la palma y el resto de los dedos por el culo. Y abajo van a notar que el bracito se estira con cierta rotación interna. Entonces, cuando usted lo destape, van a encontrar al paciente así 30 días después o 35 días después con una actitud así. Ya no va a estar, ¿no?, así, sino así. A eso se llama la actitud hemiparético espástica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Esa es la actitud
del hemiparético espástico. Pero así como hay hemiparéticos, vamos a ver pacientes que van a tener parálisis de aquí para abajo, ¿no? De aquí para abajo. Y vamos a ver parapléjicos. Pero ellos, en su momento de recuperación, también van a tener la paraparesia. Paraplegia pasarán a paraparesia y entrarán a una etapa espástica. Entonces va a tener mi pacientito, cuando yo lo vea, sus piecitos van a estar estiraditos y rotados ahí, ¿no? Como un chuequito, ¿no? Actitud del paraparético espástico, ¿no? Hiperextensión de la extremidad inferior o rotación interna de ambos, ¿no? El paraparético espástico. Pero nosotros hace un momento hablábamos de que tenemos que captar, ¿no? Acá, lesión de primera y lesión de segunda neurona. En una lesión de segunda neurona, hemos dicho que hay parálisis, con hipotonía, con hiporreflexia y con atrofia. La enfermedad emblemática en una lesión de segunda neurona es la polineuritis. La polineuritis. Diabético. Enfermedad que daña todos los filetes periféricos, de ahí el nombre polineuritis, que va a paralizarlo al paciente, ¿no? Y lo paraliza y lo puede llevar a éxito letal, si lo puede matar. ¿Por qué? Porque no solo es la debilidad, no solo es la falta de fuerzas en brazos y piernas, sino puede llegar hasta los músculos intercostales y hasta el diafragma. Entonces mi paciente no puede respirar, ¿no? Y no puedo respirar, y fallece muchas veces, si no lo ponemos a la máquina para que lo ayude a respirar. Entonces, la polineuritis también tiene un tipo de actitud que le llaman actitud pendular. ¿Por qué? Porque la falta de fuerza es a predominio distal, ¿no? Está con falta de fuerza en el brazo, pero brazo antebrazo todavía puede mover, pero la mano queda así. Por eso es falta de fuerza, predominio distal. Y las piernas, cuando ustedes los levantan, ¿no? El pie está caído, ¿no? Falta de fuerza en la extremidad inferior a predominio distal. Entonces, manos péndulas, pies péndulos. De ahí, en la polineuritis nos diga actitud pendular de nuestro paciente poli. Pero hemos tocado al paraparético con una lesión que probablemente puede ser el médula, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen lesión medular, pero en los cordones posteriores. Cordonal posterior. Y ya veremos que cordones posteriores sirven para nuestra sensibilidad profunda. Entonces mi paciente que tiene lesión medular cordonal posterior va a tener una actitud en el cual el bipedestación amplía su base de sustentación, amplía su punto de apoyo y tiene dirigida la mirada hacia el piso. ¿Por qué? Porque como tiene alterada la sensibilidad profunda, no siente lo que pisa. Entonces, para asegurarse que su zapato está en contacto con el piso, le está mirando. Lo mira usted, conversa con usted, pero está asegurándose, está conversando. Él tiene una actitud así, ¿no? Si nosotros le decimos a ese patita, cierra tus ojitos, cierra los ojos, ¡oh! Se saca el ancho, se cae bruscamente. ¿Por qué? Porque le ha quitado a usted su punto de apoyo, que son los ojos.
Por eso que algunos semiólogos dicen, en el cordonal posterior, los ojos son su punto de apoyo, los ojos son su bastón, los ojos son su culeta. No les falta razón, no les falta razón. A esa actitud de estar de pie, y ustedes, de mala gente, le dicen, cierra los ojos, ¡guau!, se cae, a eso se llama signo de rombo. A eso se llama signo de rombo, que aparece en el cordonal posterior. Signo de rombo, conocido a nivel mundial. Entonces, cada vez que ustedes escuchen el signo de rombo, cordonal posterior. Cierra los ojos, caída bruta. Eso describió Rombo. Y está acuñado así en los libros de neurología. Pero también nos vamos a ver con pacientes que tienen daño en cerebelo, pues, ¿no es cierto? También vamos a ver pacientes que tienen daño a nivel del filete vestibular, ¿no? Y cada vez que escuchamos cerebelo, ¿qué se nos viene a la mente? Equilibrio. ¿Qué más? Coordinación. Coordinación, ¿no es cierto? Cada vez que escuchamos cerebelo, equilibrio y coordinación, ¿cierto? Sí, y es cierto. Cuando viene el paciente con daño cerebeloso a nosotros va a tener una actitud, ¿no? Igual, cuando converse con nosotros y está paradito va a ampliar su punto de apoyo, ¿no? Y ustedes van a ver que va a tener tendencia a caer hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Va a estar hablando con usted, pero va a estar así, con esa tendencia a caer hacia todos los lados por la alteración del equilibrio. Eso se llama pulsiones anteriores, pulsiones posteriores, lateropulsión, ¿no? Así es. Y si ustedes le dicen, a ver papito, cierra los ojos, ¿no? Va a ver el incremento de su tendencia a caer, pero no se cae. Por eso es que no es un romper. Por eso que en los libros encontramos que el cerebeloso tiene pseudo. Tiene pseudo. Hay pacientes, doctor, tengo laberintitis, doctor, no escucho, doctor, tengo mareos, ¿no? Y llegan a ustedes con el sello de la laberintitis, pues, ¿no? Bueno, nosotros examinamos todo, pero en el paciente que tiene lesión del octavo nervio craneal, recordando que el octavo tiene dos filetes, ¿no? El coclear y el vestibular. El coclear que nos hace escuchar y el vestibular que participa en el equilibrio. Entonces el paciente con daño vestibular también cuando llega a nosotros está conversando, ¿no? Entonces así, y van a notar que tiene tendencia a caer hacia un lado. Ahí conversando tiene tendencia a caer hacia un lado, ¿no? Hacia un lado, ¿no? Decimos lateropulsión, izquierda, por eso vamos a la izquierda. Y si le decimos a ese señor, a ver papito, cierra tus ojitos, cierra los ojos, esa tendencia a caer va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar al lado de la lesión, al lado que tenía la tendencia a caer, pero no se cae como en el rombo. Por eso que en el paciente vestibular también encontramos el término pseudo rombo. Pseudo rombo. Entonces, pues, rombo y pseudo rombo. ¿En qué les hay? Y eso es actitud. Hemos hablado hace un momento del Parkinson, que hemos dicho que tiene las características de tener rigidez y movimientos involuntarios. Así pues, nuestro paciente parkinsoniano, cuando ya está instalado, vamos a ver pues, que va a tener lo que se llama la actitud de semiflexión generalizada, ¿no? Con su temblorcito de reposo y con su signo de la plegaria. Ahí, dobladito, a eso se llama actitud de semiflexión generalizada, con su temblor de reposo y su signo de la plegaria, con el temblor del labio. Pero hemos hablado del coreico.
doctor, ¿y cómo llega el colegio? Como usted lo para, el colegio, que ya no solo tiene compromiso de cara, sino también brazos y piernas, cuando llega, pues está, ¿cómo está? Quiero que usted por favor, me examine. No, siéntese un ratito, ya, doctor. Pero cálmese, señor. Está con los movimientos involuntarios. Y tenemos que calmarlo porque el estrés aumenta los movimientos involuntarios y la verdad que entorpece su expresión, entorpece su evolución, entorpece su bipedestación y entorpece pues inclusive la marcha, ¿no? Es terrible ver a un paciente coreico. Por eso decimos, el paciente coreico tiene una actitud desordenada. ¿No? Por esos movimientos bruscos, violentos, ¿no? Que desplazan segmentos corporales. Pero también tenemos que por ahí recordar a nuestros pacientitos que tienen daño. Ya hemos dicho del polinevítico, coronal, cerebroso, parkinsoniano, el miasténico, por ejemplo, ¿no? Cuando les llegue, les cuenta la historia y se sienta frente a ustedes, si es en la tarde, les va a matar así. Así. Le dice, discúlpeme doctor, pero acá tengo una rendijita, pero para verlo a usted tengo que hacer esto. O sea, lleva la cabeza hacia atrás y ahí lo espera, ¿no? Como esas anamnesis que ya hemos determinado hace un momento. Por ahí se van a encontrar con pacientes que tienen contracturas musculares. La más frecuente, la del esternocleidomastoideo, que lo conocemos más como tortícolis espasmódicos, o tortícolis a secas, ¿no? ¿Qué pasa si se contractura un músculo del cuello? El paciente va a estar así. Entonces, ¿cómo llega a ustedes cuando conversan? Así, ¿no? Y conversa así. Y si usted le quita la mano, va a estar así. Actitud antagonista en la tortícolis espasmódica. Actitud antagonista. Y así conversa con ustedes el paciente en los tortícolis espasmódicos. Pero también la miscelánea nos indica que tenemos que va a haber una clase de estado de conciencia, ¿no? Y a veces cuando nuestro paciente entra en coma hay dos actitudes que pueden estar: la actitud de descerebración y la actitud de decorticación, ¿no? La descerebración, el pacientito está En extensión. así. Hiperextensión, las extremidades por ciertas, ¿no? Así, ¿no? En el decorticado, así. Entonces, cuando ustedes ven, ya pueden decir paciente en descerebración o paciente en decorticación. Por ahí, sí, pues, hay pacientes que les va a llegar con lesiones de nervios periféricos. El más frecuente es lesión del nervio mediano, ¿no? Y el paciente cuando tiene una lesión del nervio mediano va a tener una actitud así, que es denominado actitud, ¿cómo es? Carpo de edad. Actitud del tocólogo, actitud del predicador, ¿no? Que es debido a lesión del nervio mediano. La manito está así, generalmente está así. De ahí que los señores dicen, cuando te llegue así, esta es actitud del predicador, actitud del tocólogo, es actitud de lesión del nervio mediano. Pero si se lesiona el nervio cubital, mi paciente va a llegar así, así. La garra. Mano en Garra. garra. ¿Ven? Miren cómo la actitud le puede dar el diagnóstico, ¿no? Lo mira nomás ya, doctor, es un diagnóstico, puede retirarse, ¿no? Al toque nomás, con semiología. ¿Para qué ya para ir a clínica? ¿Para qué van a hacer clínica ya? ¿No? Mano en garra.
cubital. ¿No es cierto? Con tu manito así delegado. Una vez. Por lo visto tienes mano temblorosa. Hipertiroidismo. ¿Qué hace el nervio radial? Atentos, levanta el brazo. Ya. ¿Qué hace el nervio radial? ¿Lo mantiene elevado? Pon tu mano así, esa mano temblorosa también. Este bravo, este 5 dedos pon. Ahí. ¿Qué hace el nervio radial? ¿Lo mantiene? Tibio, tibio, tibio. Pon tu mano así. ¿Qué hace el nervio radial? ¿Lo separa? Otro varón. Pon tu mano ahí. ¿Qué hace el nervio radial? Esa es otra cosa. Estoy diciendo, ¿qué hace el nervio radial? Muchachos, nervio radial, ¿qué hace? Esto, delegado. Eso. Por lo tanto, si se te lesiona el nervio radial, ¿qué pasa con tu mano? Cae. Se cae. ¿No es cierto? Se cae. La mano engota. La mano flácida. La mano caída. ¿No? ¿No? Y así les va a llegar a la emergencia, muchachos. Me da un derrame. A ver, levanta. No puede, listo, ya está. Ya no tiene lesión del nervio radial. Neuropatía radial. Entonces, miren, el nervio periférico, cubital, mediano, radial. ¿Cómo lo sacamos? Por actitud nada más. ¿No? Y esto del nervio radial tiene síndromes, ¿ah? Tiene síndromes. El síndrome de la noche de bodas, el síndrome del fin de semana, ¿no? Está descrito. Está descrito. ¿Por qué? Sí, pues las lesiones del nervio radial dentro de las neuropatías está descrita por el alcohol o por la compresión. ¿No es cierto? A veces pues se van los muchachos el fin de semana a la casa de un amigo, toman, bailan, ¿no? Hablan, ¿no? Su etapa del oro, ¿no? Pero ya llega a las 6 de la mañana y le dicen, uy, mejor no vaya, esperen que llegue a las 7, 8 de la mañana para que se vaya. Entonces, ¿qué hacen? No, pero ¿quién se durmió a dormir acá nomás en la silla? ¿Qué hacen los muchachos? ¿Así? Zampados, ¿qué están haciendo? Compresión sobre el filete radial. 1 hora, por decir. Alcohol más 1 hora de compresión, se levantan, ¿no? Balados a la emergencia, ¿no? No, ahora ya no, pues ya cuando llegan ustedes, no, bonito, ¿no? Ya saben, a ver, que había una lesión del nervio radial, no, es un complejo B y en 15 días se pasa. Ese segundo está descrito, ¿no? Noche de bodas, también, igualito, ¿no? Acá, ¿quién es casado acá? José. Todos te señalan, ¿no? Saco largo. Bueno, cuando se casan, ¿qué pasa? No? Uno va a la ceremonia, a la misa, sí, hasta que la muerte no se pare, ¿no? Y de ahí vamos al tono, ¿no? Nadie va a la misa, a la iglesia, pero todos sí aterrizan al tono, ¿eh? Hasta los amigos aterrizan al tono, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trago, hay combo, hay baile, ¿no? Entonces todos tratan de tomar como recién casados. Pues lógico, salud. Pero la dama toma poco, no puede tomar mucho. En cambio el varón, pues, como vikingo, toma, salud, salió el hombre, ¿no? No, y bailas, ¿no? Es decir, toma, baila, come, y cuando va al hotel, nada. Así me han dicho mis pacientes, ¿sabes? La esposa de mis pacientes, ¿sabes? Doctor, nada me hizo, doctor, nada. ¿Cómo que nada? Cuando dejaron la lengua, te digo, nada, si estás borracho, entonces lo que sí, me dijo, hija, ven, amor, échate acá.
celoso de la almohada, no, acá, no, y lo bronca. La chica se queda a dormir acá, pues, ¿no? Con presión. Más trago, ¿no? Cuando se despierta, pues, el que está ahí, se despierta, ¿qué será? Pues 10, 11 de la mañana, 1 de la tarde, ¿no? El hombre se levanta, pues, ¿no? Se va al baño, ¿no? ¿Quiere agarrar acá? Nada acá, nada acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Vuelve acá. Ya ustedes, llega la emergencia. Un momentito, ya, ya sí, nosotros. Cálmate, ya. Ya usted dice, levanta tu mano. Listo, ya sabe que si no. Lesión real. Nada más por actitud lo saben, ¿no? Por actitud. Eso está descrito. Eso van a atender ustedes. Y ustedes, como son chismosos, van a jalar la lengua. Sí, ¿y a qué hora? ¿Y hasta qué hora? ¿Y te hizo algo? ¿Te hizo nada? ¿No? Y les cuento, les va a decir, nada me ha hecho ustedes, y lo castigo ahora, ¿no? Bueno, eso es la visión del medio real. Miren, ¿ah? Por actitud sacamos el diagnóstico, ¿no? Entonces, ya tenemos mediano, ya tenemos cubital, ya tenemos radial, que es el más frecuente, ¿eh? Es el más frecuente, ¿eh? Y eso es lo que nosotros podemos describir como actitudes de lo que vemos con mucha frecuencia. Por ahí en práctica seguro que vamos a seguir revisando algunas otras actitudes, pero lo que les he descrito es lo más frecuente. Evaluamos, lógico, marcha de nuestro paciente, pero si es que se puede, ¿no? Si es que estoy cómodo, no, camine, son capaces ustedes, no todos quieren caminar. ¿No? Entonces, si se puede, ¿no? Ya cuando camina nuestro paciente, hay algunas marchas características que tenemos que nosotros atender. Y comenzamos, ¿no? Desde nuestro paciente que tuvo un derrame y que tenía su actitud hemiparética espástica, ¿no? Y el hombre ya se siente fuerte y comienza a caminar, va a hacer esto, ¿no? Va a hacer esto, va a hacer esto, ¿no? Va a ser un semicírculo, va a ser una semiluna, una elipse. Entonces a eso se le llama la marcha del segador, la marcha en semiluna, la marcha en alguna época también de la hoz, la marcha de que arrastra el borde externo del pie, y algunos libros están con la marcha de Toto. En honor a quien describió por primera vez este tipo de marcha, más conocida como la marcha del segador. Hemos dicho que hay algunos pacientes que pueden tener su paraparesia, primero paraplegia, luego paraparesia y luego la paraparesia espástica. Y hemos dicho que tiene una actitud así, ¿no? De choquito. Entonces el paraparético espástico, ¿no? También va a caminar y va a tener este tipo, ¿no? De marcha, ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces va a tener dos semicírculos. A eso se llama marcha en tijera. Marcha en tijera. Pero hemos dicho que la lesión de segunda neurona tiene una enfermedad casi patognomónica, característica, que es la pleuritis, que tiene su actitud pendular. Cuando él ya puede caminar, parar, ¿no? Él va a tener un tipo de marcha también que ustedes lo ven y al toque lo van a sacar. Es esto. Es esto. Deja caer primero la punta, luego el talón, ¿no? Punta, luego el talón, ¿no? Así, así, así. A eso se llama marcha punta-talón, marcha galopante o marcha en step patch. Marcha step patch. Step patch. ¿No?
Los franceses leen eso, pero este page, ¿no? El peruano dice este paje, ¿no? Pero ya aprendieron, ¿no? Así es, los nombres del polimimético. Pero hemos hablado también que hay un paciente cordonal posterior que tiene lesión, alteración de la sensibilidad profunda, que no siente que lo pisa, que tiene su signo de rombo. Pero él cuando camina, ¿no? Va a estar así mirando su zapatito, pero ¿qué hace? Caminar. Haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué deja caer primero? El talón, el taco, luego la punta. Por eso se dice marcha taco punta, marcha taconeante o marcha taloneante. Posterior. Pero hemos hablado de nuestro paciente parkinsoniano. Hemos dicho que tiene su actitud de semiflexión generalizada. Entonces, él va a estar ahí, va a estar ahí. Y cuando camine va a hacer esto. 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 ¿No? Va a hacer esto. ¿No? A pequeños pasos y titubeando. A eso se llama marcha festinante. Festinante. Y si uno lee el diccionario, ¿qué significa festinar? Desplazarse a pequeños pasos y con titubeo. Y ahí el nombre festinante. Es lo que tiene nuestro paciente parkinsoniano. Y no le falta razón, porque uno ve un parkinsoniano siempre tiene su titubeo para caminar. No solo al comenzar, sino a veces cuando avanza para detenerse, ¿no? Y se queda ahí un ratito. Pero también hemos hablado del coreico, ¿no? El paciente coreico, indudablemente, ¿no? Tiene una marcha desordenada, ¿no? Una marcha en la cual es tórpida, una marcha que muchas veces es hasta traumática, porque tiene movimientos como él camina, ¿no? Él camina, ¿no? Haz esto, ¿no? Haz esto, ¿no? Haz esto, ¿no? Entonces una marcha realmente con mucha dificultad, con mucha torpeza, con mucho desorden. Y por eso es que cuando uno evalúa a un paciente con corea, uno tiene que guardar su distancia. ¿Por qué? Porque usted lo hace caminar, si se acerca, él hace esto, no porque quiera, ¿no? Hace esto, y en una de esas, si está muy cerca, ¡pah!, le puede caer un palito. No importa a usted, ¿no? Y si están rayados ustedes, ¡pah! Bronque el paciente médico, no lo ha hecho a propósito, es un movimiento involuntario. Ustedes cuando evalúen un coreico, guarden su distancia, porque es brusco, es violento, él desplaza segmentos y no puede controlarlo, pero lamentablemente es así. Entonces es una marcha muy desordenada. Pero no podemos dejar de mencionar a las entidades degenerativas. Y hablábamos de las miopatías. Esa enfermedad va progresando, cara, cuello, tronco, abdomen, pelvis, muslo, pierna, y el paciente cada vez que va avanzando la enfermedad va perdiendo fuerza. Tengo fuerza gracias a consistencia, fortaleza muscular. El paciente cada vez que progresa la enfermedad va doblando si está doblado, ¿no? Y a veces llega a usted y está ahí, ¿no? Dice, doctor, un ratito, se para, y dice, doctor, un ratito, está así, ¿no? Adopta esta actitud, una actitud que le llaman la actitud de miopático o de distrófico muscular por la debilidad que tiene debido a la atrofia. Y van a encontrar algunos libros estas cosas. Así, ¿no? Es la actitud del distrófico muscular, inclusive con nombre propio, ¿no? Actitud de Romberg. Romberg fue quien escribió esto y por eso dice actitud de Romberg. Pero
Cuando la atrofia ya avanza a muslo, piernas, mi paciente ya está pues ahí, ¿no? Y entonces, para poder desplazarse, hace esto, a veces hace esto, ¿no? Se apoya de todo lo que hay a su alrededor para poder avanzar. De ahí que algunos autores han puesto a esto la marcha del sapo, que se asemeja mucho al sapito cuando avanza o marcha en tándem. Sobre todo en aquellos pacientes que han hecho la miopatía a nivel de miembros inferiores, muslo y pierna. Pero es característico cuando el miopático tiene una atrofia en pelvis, en la zona pelviana. Tiene una marcha que lo han denominado como marcha del pato. Y es verdad, ¿no? Nosotros hemos visto desplazar a los patitos, ¿no? A los patos, ¿no? Y cómo mueven la colita, ¿no? Izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Oiga, el miopático que tiene atrofia o distrofia a nivel pelviano camina igualito. Lleva la pelvis, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Es una marcha que se asemeja igualito a la lumbar, ¿no? Esa marcha no la hago por razones obvias, ¿no? Puede ser confundido. Pero eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando examinamos a nuestros pacientitos, ¿no? A veces lo hacemos caminar y ya nos damos con el diagnóstico, ¿no? A veces hacemos desplazar a nuestro paciente y ya decimos, esta es la enfermedad de nuestro paciente. Por eso, siempre remarco, correcto, con fases, actitud y marcha podemos nosotros ya aventurar un diagnóstico, pero siempre es bueno terminar todos los tópicos que hemos descrito para la evaluación de nuestro paciente en el examen clínico neurológico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O está claro como el agua? ¿Claro como el líquido cefalorraquídeo? A ver.